Les invito a buscar en sus Biblias el libro de 2 Corintios, capítulo 6, versículo 3. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 3. Dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Repito, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias en esta noche por tantas bendiciones que nos has dado. Muchas cosas has hecho en nosotros a lo largo de estos días de la semana. Has sido bueno con nosotros. Te rogamos, Señor, tu bendición te ruego tu bendición para cada hermano, para cada hermana aquí presente. Que tú, Señor, les animes, les fortalezcas, les ayudes en cada una de sus necesidades. Te rogamos por la sobrina de nuestra hermana Célida, que tú, Señor, le sanes, la alivies, que pueda tener una oportunidad para vivir y en esa oportunidad aprovecharla para poder entregar su vida a nuestro Salvador. Que tu, Señor, obres en ellos, Señor. Damos gracias por tantas bendiciones. Te pedimos por la salud de la hermana Patti Flores, también por la salud de Caleb, que tú obres en cada uno de ellos según tu voluntad, según tu bondad. Bendice, Señor, en este tiempo, Padre. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos y háblanos, Señor, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dice versículo 1, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Se acuerdan que estamos viendo la palabra ministerio? Para entender qué es un ministerio tenemos que ir a qué dice la Biblia acerca de un ministerio, porque podemos tener muchas ideas de los ministerios y no darle al blanco. Hemos estado viendo que un ministerio es un lugar donde se sirve socorriendo, auxiliando a las personas. Es un lugar de servicio donde se socorre y se auxilia a personas. Ya lo hemos visto, esa es la meta o ese es el trabajo que tiene nuestro hermano Jonatán en el ministerio de niños, nuestro hermano Raúl ahí en el ministerio de jóvenes, nuestro hermano Víctor y su esposa en la casa hogar, nuestra hermana Jacqueline en las damas, nuestro hermano Salomón allá con los matrimonios grandes. Esas son sus labores. Ese es su trabajo, servir, auxiliar a las personas, ayudarles. Entonces hemos visto que son cosas que Dios da y en este pasaje lo que podemos notar acerca del ministerio es que en realidad el que hace la obra, ¿quién es? Dios. Los ministros, ¿qué son? Ahí en el versículo 1. Colaboradores, son colaboradores. La palabra colaborar viene de la misma raíz que va a implicar que trabaja al lado, con pasión, tener la misma pasión, colaborar, tener el mismo trabajo. Dios es el que hace la obra y los ministros están ahí
trabajando de la mano del Señor, están colaborando. Luego dice ahí mismo, como colaboradores les exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, y empieza a hablar, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido, y nos habla de la salvación. Trabajo primordial de los ministros: llevar el evangelio. Ese es el trabajo primordial. El trabajo primordial de cada ministro no es, en primer lugar, atender necesidades físicas. Las atendemos, pero nuestro trabajo principal, primordial, primario, es llevar el evangelio. Y cuando hablamos de llevar el evangelio, no nada más hablamos de que todo el tiempo estamos predicando el evangelio para que todos sean salvos. Se supone que conforme va pasando el tiempo, la mayoría de los que nos han escuchado ya son salvos. Pero también es importante recordarles constantemente el evangelio. Es importante, es como que vital que constantemente les estemos recordando a cada uno de ustedes que tenemos un Dios creador que nos ama, que nos quiere, que ha hecho todo por nosotros, y también estarles recordando que somos pecadores y si nos descuidamos vamos a estropear todo. Seguimos siendo pecadores a pesar de ser salvos. Y en tercer lugar, recordarles lo que Cristo hizo por nosotros y pasar a vivir bajo la luz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice ahí todavía más adelante: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Los ministros, en realidad, es lo más difícil de todo, pero los ministros estamos llamados a tener un estándar más alto. A veces pensamos, bueno, no, es que somos iguales. No, en realidad nos siguen. En realidad la gente nos sigue y espera de nosotros algo mejor. Imagínense un ministro que miente, un ministro que es deshonesto, un ministro que pide prestado y no paga, un ministro que se enoja con facilidad. ¿Qué va a pasar con la gente? Se aleja. La gente dice: no, es que tienen que mirar a Cristo. Pues se supone que los ministros reflejamos a Cristo. Los reflejamos, y por eso el estándar es más alto, y no es algo que nos imponen. Dice aquí: nosotros decidimos no dar a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio, nuestro servicio, nuestro auxilio, nuestro socorro no sea vituperado. Así que todos los ministros que están aquí presentes, y también está representada aquí la escuela, todos tienen que estar en esa visión. Luego dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y no piensen en ministros como el ministro de Relaciones Exteriores, sino como gente que sirve, socorre, auxilia. Dice ahí: en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. El ministro está llamado a sufrir. No está llamado a una vida de éxito en el sentido mundano de la palabra. El ministro está llamado a sufrir. La mayor parte de las cosas que leí implican sufrimiento, paciencia. Hay que ser pacientes. Tribulaciones, ¿le suena algo agradable? No, tribulaciones no es algo agradable. Necesidades.
No, no es algo agradable que no siempre hay todo lo que necesitamos para hacer todo lo que queremos. Necesidades, azotes, angustias. No se me nota, pero porque uso un gel especial que se pone negro mi cabello. Pero cuando no lo tengo, ya me llené de canas. O sea, tengo un chorro. No tenía antes de ser el pastor, no tenía tantas. O sea, las tenía. Soy de una familia que casi no le salen canas hasta que algo les pasa y ¡puc! Se llenan. Ya no lo puedo evitar y no me voy a pintar el cabello. Nada más me gusta ese gel porque me lo deja así chistoso el cabello. Pero nada más por ahí. No me lo pintaría. Pero lo noto. Lo noto, a veces notan el cansancio. Aunque trato de no parecer cansado. Pero noten eso. No me estoy quejando. Simplemente estoy diciendo la palabra de Dios es verdad. Dice la verdad. En un ministerio, los que trabajamos en el ministerio, estamos llamados a angustias, a tribulaciones, a cárceles, a azotes, a trabajos, a desvelos, a ayunos. Cuando un ministro está quejándose de que es que me tratan mal, es que no me quieren, es que no me ayudan en mi trabajo. Cuando un ministro está quejándose de todo, no lo disfruta, una, y dos, no ha notado lo que la Biblia decía del ministerio. Porque en ningún ministerio estamos llamados a estar todo el tiempo que todo nos sale bien. No. A veces somos llamados a trabajos, a desvelos, a ayunar. Otras veces, hay que recordar nuestros estándares de pureza. Estamos llamados a estudiar, estamos llamados a ser bondadosos y al mismo tiempo dadivosos, a amar sinceramente. Incluyendo a personas que nos hacen, aún así a ellos les tenemos que amar con todo el corazón. A decir siempre la verdad, a usar el poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, siempre la justicia de Dios en alto, por honra y por deshonra. No siempre vamos a tener buen nombre, a veces vamos a tener mala fama. Pero hay que tener cuidado que no es una mala fama de, el pastor Eder porque les cobró a los hermanos y no entregó para lo que les cobró. Esa es una mala fama que no es buena. Pero hay veces, el hermano Eder es bien regañón. Siempre nos saca con verdades de la Biblia y nos tunde. No lo quiero. Bueno, esa es la clase de mala fama que a veces llega. Como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos. La meta del ministerio no es darse a conocer. No es que, yo quiero ser popular, que en todas las iglesias sepan que hay un pastor o hay un ministro. No. Desconocidos, pero bien conocidos. Moribundos, mas aquí vivimos, castigados, pero no muertos. A veces viene la tristeza, pero siempre gozosos. No siempre vamos a tener dinero, pobres, pero siempre vamos a procurar enriquecer a muchos con la palabra de Dios. A veces parece que no tenemos nada, pero en realidad el dueño de todo es el Señor. Así que tenemos todo lo necesario, siempre. Hermanos, el ministerio es algo, es un servicio, es una ayuda, pero implica sacrificio. No implica otra cosa. Aquel ministro que entra al ministerio porque quiere ser famoso, porque quiere poder, porque quiere reconocimiento, va a terminar frustrado. Y muchos ministros al entrar por esa razón terminan abandonando el ministerio que Dios les ha encargado porque querían otra cosa. Pero todos los que estamos en el ministerio podemos decirles, entrar al ministerio significa entrar a un lugar de sacrificio. Pero nunca supera el sacrificio de Cristo por nosotros. O sea, nunca podemos llegar y decir, yo he sacrificado mi vida por ustedes. En realidad no. El que sacrificó su vida por ustedes y por mí es Cristo. Nosotros simple y sencillamente somos colaboradores de Dios. Entonces cada ministro, los ministros que están aquí presentes, cada uno de ellos deben de saber que el ministerio es eso, sacrificio.
sacrificio constante de la vida, de dinero, de esfuerzo, de todo. Eso es el ministerio y nos gozamos en ello. Yo sé, ahorita me están mirando a los que nombré y se me quedan mirando como que, era eso. Ya no, espero que no. Y a veces pienso que están mirándome así porque no traigo lentes. Entonces nada más veo sus miraditas fijas. Pero recuerden eso es el ministerio. Y luego vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. En otro lugar donde encontramos la palabra ministerio en las epístolas de Pablo, Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí aparece otra vez la palabra ministerio y es la misma. Recuerden, ministerio, lugar de servicio donde se sirve, se socorre, se auxilia al pueblo de Dios. Comienza este texto muy interesante, comienza en el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y aquí nos detenemos para pensar en esa necesidad de recordar a todos los ministros que se sirve a un solo Señor. Solícitos en guardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz. Algo horrible que le puede pasar a una iglesia es que sus ministerios compitan entre sí. Para ver qué ministerio es el que tiene más gente. Para ver a quién le hacen más caso. Para ver a qué ministro le arruinó la vida. ¿Es bíblico eso? No, no es bíblico. No es algo que cuando pasaba por el grupo de adolescentes hace muchos años como ministro allí, tenía yo muy en mente, no eran mis adolescentes. No eran mis adolescentes. Trabajaba con los adolescentes, pero no eran míos. ¿De quién eran? De Cristo. De ellos eran. No son míos, no son mi propiedad, por lo tanto yo no puedo impedir que la iglesia se sirva de ellos en el sentido bíblico de la palabra. Que un ministerio diferente al mío los necesitaba para algo, pues adelante. Adelante. No son míos, son de la iglesia. No son mi propiedad, son de Cristo. Y es algo que tenemos que recordar siempre y constantemente. No es una competencia para ver qué ministerio es el mejor. No, no es una competencia. No es una guerra entre ministerios. No me imagino a los ministerios peleándose unos contra otros. Ahora es en cierta manera hasta cierto punto interesante ver, tratar de equilibrar las actividades. Ustedes han visto que ahora hay actividades para todo el mundo. Tratar de equilibrarlas. Porque no es una competencia, es más bien lugares de servicio donde nuestra meta es servir a Cristo y que toda la gente apunte su mirada hacia nuestro Señor Jesucristo. Estamos trabajando para el mismo Señor y estamos trabajando para el mismo objetivo. En unas semanas vamos a hablar de la escuela en una asamblea y vamos a tener que recordarle a la escuela y recordarnos a nosotros a quién servimos. Para que no vuelva a suceder esa competencia de quién son las instalaciones. Ni siquiera son de la iglesia, son de Cristo. Son de Él y podemos compartirlas. Porque son de el Señor.
Entonces tenemos este punto y luego dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es un pasaje larguísimo. Ustedes lo ven en sus Biblias, la mayoría yo creo que lo van a ver un versículo, luego otro versículo, luego otro versículo, pero yo lo tengo aquí en una versión donde vienen los por párrafos. Viene por párrafos y no se nota esa división que ustedes la notan. Pero esto es bueno, por las cosas que les voy a mencionar. Dice aquí, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero de las partes más bajas de la tierra, a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos. Y así sigue. ¿Por qué lo leo así? Es muy bonito ver el contexto. Me acuerdo hace muchos años, cuando diría yo estaba haciendo mis primeros pasitos como maestro de escuela dominical, por alguna razón, por la providencia de Dios, en mi primera clase de escuela dominical, tenía yo creo que 23 años por ahí allí, fue a la clase de adultos, a la clase que todo el mundo le tiene miedo, y se entiende por qué. Pero en aquel entonces estaba flaco, y apenas estaba en mis primeros pasitos, no había dado nunca escuela dominical y vine a dar aquí. Y me acuerdo que vimos ese texto. Y me acuerdo que en aquel entonces traté de explicarles algo que yo creo que ahora sí entienden. En aquel entonces traté de hablarles acerca de la importancia del contexto. Porque algunos toman para hablar acerca de que Cristo bajó a los infiernos y que ahí hizo todo un relajo. Ya luego salió y hizo otras cosas. Bueno, el contexto no dice así. El contexto dice otra cosa. En primer lugar, esta es una cita del Salmo. Del Salmo, me parece que es el 68. Y habla de un general. Habla de un general que llega a una ciudad, la conquista, toma prisioneros y esos prisioneros los lleva presos, obviamente, los lleva prisioneros y llega a su ciudad donde él vive y hay una gran fiesta de victoria y a esos prisioneros los regala. Bueno, tú, príncipe no sé qué, te tocan estos prisioneros. Tú, príncipe no sé qué, te tocan estos prisioneros. Los regala. Se los regala a su ciudad de donde viene este rey victorioso. Esa es la idea de este texto. Llega Cristo, baja a este mundo, muere en una cruz, es sepultado, resucita y toma presos. Toma presos. No agarra a todos. Todos son hijos de Dios en el sentido de los hermanos de la iglesia, pero de esos hermanos toma presos. Y agarra a esos presos y los regala a la iglesia. Y a este preso lo constituyó apóstol, a este preso lo constituyó profeta, a este evangelista, a este pastor y maestro. Se convierten en presos. Ahora, los presos, los prisioneros de guerra pueden correr.
en el sentido de que, no quiero ser prisionero de guerra y corro. No, no puede correr. Ya lo regaló como prisionero de guerra, se lo regalo a tal funcionario de mi gobierno. Ese prisionero de guerra puede decir, no quiero. No, no puede decirlo porque es prisionero de guerra. Yo sé que ahorita entra a la Convención de La Haya, pero en aquel entonces no hay Convención de La Haya. Así que entra como prisionero de guerra, no puede correr, no puede decidir, no puede echarse para atrás, no puede decir, es que es voluntario. No es así. Los ministros son prisioneros de guerra. Nos tomó presos y nos regaló a la iglesia. Sí, se puede malinterpretar y decir, trátenos como lo que somos, un regalo de Dios para ustedes. Pero en realidad es así. En realidad a unos nos tomó presos y nos dio a la iglesia con propósito. Dice aquí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En otros pasajes podemos ver como dones, el don de misericordia, el don de enseñanza, el don de, y así, dones. Pero aquí vemos que los dones son personas. Son personas dadas a su iglesia. Son personas que llegan y Dios les concede a ustedes tener esos ministros. Pero hay que notar una cosa. Cuando yo, por ejemplo, me vaya de esta iglesia a otra, yo dejo de ser pastor. Si un día nuestro hermano Jonatán se va a otra iglesia, él deja de ser lo que estaba haciendo en nuestra iglesia. Pero, por ejemplo, en mi caso, el don de enseñanza, que es el que creo que más se nota en mí, me va a acompañar a donde quiera que yo vaya. A cualquier iglesia donde yo me vaya, el don que Dios me dio me va a acompañar. El puesto no. Cuando nuestro pastor, el hermano Albino, dejó nuestra iglesia, dejó de ser pastor. Pero los dones que Dios le dio como enseñanza o como evangelista, se quedaron con él y lo van a acompañar a donde quiera que él vaya. Solamente pierde él el puesto. Así que estos pastores y maestros, evangelistas, son dones para la iglesia local, pero una vez que la iglesia local no existe o una vez que ellos se van a otro lugar, estos dejan de ser. Pero los dones que Dios les dio a estas personas para ejercer en la iglesia los van a acompañar en donde quiera que sea. ¿Y para qué están estos regalos? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué están estos regalos? Para perfeccionar a los santos. El trabajo de un pastor, el trabajo de un maestro en la escuela, el trabajo de un evangelista es ayudarles a crecer espiritualmente. Ese es nuestro trabajo. Es el trabajo de cada uno de nosotros ayudarles a madurar espiritualmente para que ustedes puedan dedicarse a los demás ministerios. En el caso de la escuela, el pastor no está llamado a ser el director general de la escuela. No está llamado a hacer el trabajo de administrador de la escuela y a llevar la carga de la escuela por una razón. Ese no es su llamado. Su llamado es ayudar a madurar a la persona que va a ser encargada de ese ministerio. Y la iglesia tiene que respetar a la persona que ha sido puesta en ese lugar y esperar que también esa persona madure en el Señor. Y lo mismo va a pasar en todos los ministerios. En nuestra iglesia, aunque no es una iglesia muy, muy grande, sí es una iglesia grande. Y uno puede notar, por ejemplo, a veces lo notamos muchas veces, cómo nuestro pastor en algún momento quedó a cargo de muchas cosas. No sé si lo notaron cómo se fue cansando.
no me refiero a hartando de nosotros, sino más bien cansando físicamente. Porque no entendíamos quizás que ese no era su trabajo. Debió haber salido alguien de aquí que dijera: yo voy a hacer ese trabajo. Y el pastor nada más iba a dedicar a ayudarlo a madurar. Digo, para que no tengan esa expectativa. Es que antes el pastor era el director o antes el pastor, ¿y por qué ahora no? Porque en realidad bíblicamente no lo es. Los ministros estamos para ayudarles a madurar, para participar en el ministerio. Cada miembro, ya lo vimos la vez pasada cuando pasamos por 1 Corintios capítulo 12. Cada uno de ustedes, si han recibido a Cristo, tienen un don. Todos. Si han recibido a Cristo, su problema no es si tienen o no tienen dones. Más bien su problema es descubrir qué don tienen. Porque si han recibido a Cristo, por lo menos tienen uno. Y deberían de estarlo ejerciendo. Y ya vimos que el don de criticar no es don. Que el don de chisme no es don. Que el don de andar corrigiendo los errores ortográficos de las personas tampoco es don. Hay dones específicos. Y cada uno de los que están aquí tienen un don. Algún día en el futuro Cristo va a venir por nosotros o les va a llevar a su presencia y les va a preguntar qué hicieron con ese don. Es que no lo sabía. No va a ser pretexto. Así que tienen que empezar a trabajar para descubrir cuál es su don. Algunos ya lo saben. Algunos tratan de decir: yo sé que tengo este don, pero mejor agarro doy dinero en la ofrenda y ya me olvido de que tengo un don y que puedo participar en la iglesia. No lo intente. Que todos tenemos que dar. Entonces, ya con esto termino en esta noche. El ministerio es para todos. Es un lugar donde se sirve, se socorre, se auxilia a las personas. Tiene como meta conducir a personas a Cristo y ayudar a los que ya conocen a Cristo a madurar. Es desgastante, es mucho trabajo, es algo que requiere sacrificio, pero lo hacemos en el poder del Señor. Y es un lugar donde hay gente dada por Dios para ustedes, para que los ayuden a madurar en el Señor, para que participen. Dice ahí más adelante en Efesios, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Aquel que no participa en un ministerio es el que está más propenso a andar de aquí para allá, a no afianzarse en la iglesia. El que no participa, el que no se involucra en nada, que no se mete para nada en la iglesia, es el que está más propenso a caer. Participar les ayuda a mantenerse firmes en el Señor. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por el privilegio de participar en tu obra. Toca corazones. Te damos gracias por los que ya están participando, algunos dirigiendo, otros respaldando la dirección de alguien, otros trabajando minuciosamente, cuidadosamente, tal vez no se notan, pero están ahí trabajando dentro de la iglesia. Hacen cosas por tu pueblo y para tu pueblo. Gracias. Pero te ruego, Señor, por aquellos que no lo hacen, que no se involucran, que no participan, que se contentan tal vez con dar ofrenda, pero que no se involucran realmente, no se meten. Señor, ayúdales a entender que si son salvos, tienen un don y ese don lo diste para edificación de la iglesia y necesitan desarrollarlo. Nadie va a poder poner de pretexto en el cielo que no sabía cuál era su don. Nadie. Señor, habla corazones aquí. Y si hay alguien que en realidad
no le gusta participar, no quiere participar, no le importa participar porque no es de tu pueblo, que pueda reconocer que su problema básico no es si participa o no. Su problema importante es a dónde va a ir cuando termine su vida aquí. Ese es el problema principal. Bendice, Señor, el resto de lo que sigue en el tiempo de oración, que podamos gozarnos de escuchar, de servirte también, servir a los hermanos orando unos por otros. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.